Bien, vamos a hablar en este video sobre el equilibrio químico, entendiendo como el equilibrio químico aquel que estudia las reacciones que son de tipo reversible. ¿Ok? Las reacciones reversibles son aquellas que van en dos sentidos contrarios, como por ejemplo aquí en esta analogía va el hombre entrando y también se puede salir. O sea, se puede esta reacción entender como que va en ambos sentidos contrarios. Las reacciones que son de tipo irreversible van en un solo sentido, como por ejemplo con esta analogía del papel que se rompe, pero este papel ya roto, todo triturado, ya no puede volver de vuelta a ser la hoja de papel completa que era antes. Bien, con esa analogía espero que entendamos la diferencia entre reacciones irreversibles van en un solo sentido contra las reacciones reversibles que van en doble sentidos contrarios. Bien, también tengamos en cuenta que estas reacciones reversibles también les decimos que son reacciones con devolución, se pueden devolver. Como esta entrada se puede devolver a una salida. Las reacciones irreversibles son sin devolución, o sea, no puedes devolverte, por ejemplo, de este papel que se rompió a la hoja de papel completa. Bien. Ya hablando de reacciones químicas propiamente y no de analogías, pues vamos a ver un ejemplo de reacción irreversible. C más O2 me produce CO2. Esta reacción se acaba porque se me acaban los ingredientes. Como cuando estoy haciendo una receta en una cocina y se me acabó alguno de los ingredientes. Bueno, apenas se me acaba al menos alguno de los ingredientes, ya se acaba la reacción química. Ya no hay más receta, ya no me da para producir más producto, valga la redundancia. ¿Sí? Esas son las reacciones irreversibles. Se acaban cuando se me acaba al menos uno de los reactivos. Y se llaman reacciones completas. ¿Okay? No se devuelven en el sentido de que este producto de acá no va a formarme de vuelta a los reactivos. ¿Bien? Las reacciones reversibles, de otro lado, son aquellas como esta de acá, N2 más 3H2 que me produce 2NH3, en las cuales al final me queda tanto de reactivos como de productos. Y esto sucede por una razón, porque hay una devolución. Cuando se me forma este producto, él puede formar de vuelta, por eso esta flechita que se devuelve, ¿sí? Él puede formar de vuelta las sustancias reactivas, los reactivos. Bien, entonces estas reacciones reversibles tienen devolución, tienen una doble flecha, a diferencia de las irreversibles. Se pueden devolver, el producto puede formar de vuelta los reactivos. Por eso estas reacciones no van hasta que se me acaba uno de los reactivos, porque precisamente el producto puede formarme de vuelta los reactivos y se llega a un punto donde estas concentraciones, estos niveles que tengo aquí de reactivos y de productos se mantienen constantes, porque ya digamos que tengo una concentración constante de productos y también una concentración constante de reactivos. En ese punto se alcanza el estado de equilibrio. Se llaman reacciones incompletas en el sentido de que no se me acaban hasta que se me acaba uno de los reactivos, sino hasta que se alcanza un estado de equilibrio entre productos y reactivos. Bien, ya vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. De momento quiero que nos quedemos con la idea que son reacciones reversibles porque tienen devolución, doble flecha, el producto se puede devolver y se llaman incompletas. Bien, estas son las reacciones en las cuales interviene un equilibrio que se conoce como equilibrio químico. Bien, para entender un poquito más eso del equilibrio, a mí me gustaría que miremos estas tres figuras, la de la izquierda, la del medio y la de la derecha. ¿En cuál de las tres situaciones yo tengo un equilibrio? Bueno, tengo el equilibrio en esta situación de la mitad, porque el chorro de entrada es igual al chorro de salida. Bien, cuando el chorro de entrada es igual al chorro de salida, entonces el nivel del agua dentro de ese tanque permanece constante. Y decimos que alcanzamos un nivel estable o un estado de equilibrio. Bien, esta es una situación física que nos va a ayudar a sí mismo a entender la situación química. Porque, por ejemplo, acá no hay un equilibrio ya que el chorro de entrada es mayor que el chorro de salida. O sea que aquí el agua va a estar constantemente subiendo su nivel. No va a haber equilibrio ni nivel estable. Bien. En esta otra situación, yo tengo un chorro de entrada chiquito y un chorro de salida grande. O sea, el agua va a estar constantemente bajando su nivel. Aquí no hay estado de equilibrio tampoco. El estado de equilibrio acá. Bien. Cuando hablo de chorro de entrada y chorro de salida, me refiero concretamente a velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Bien, tengámoslo en cuenta. Ahora, hablando del sistema químico propiamente, yo tengo esta reacción química, digamos que en un inicio tengo cierta cantidad de reactivos y no tengo nada de producto. Bien, ¿qué sucede aquí? Que pues pasa un tiempo, se alcanza el equilibrio químico. ¿Y cuándo se alcanza el equilibrio químico? Pues cuando bajó
la concentración de reactivos a cierto punto, subió la concentración de productos a cierto punto y ya permanecen todas las concentraciones en un nivel constante. ¿Sí? Permanecen en un nivel constante, ¿por qué? Porque resulta que, por ejemplo, este producto que tengo acá, pensando en la analogía del chorro de entrada, él se produce a una velocidad y esa velocidad se llama velocidad directa. Bien, es como el chorro de entrada, la velocidad a la cual se produce el producto NH3. Bien, pero también tengo un chorro de salida y es la velocidad a la cual se devuelve la reacción química, o sea, a la cual se consume ese producto y me da de vuelta los reactivos. ¿Ok? Esa velocidad se llama velocidad inversa. Velocidad directa es como si fuera el chorro de entrada para el producto y velocidad inversa es como si fuera el chorro de salida para ese producto. Cuando esas dos velocidades se igualan, velocidad directa igual a velocidad inversa, entonces yo digo que alcancé el estado de equilibrio. El equilibrio químico, así como cuando teníamos el ejemplo del tanque con el chorro de entrada y el chorro de salida. Bueno, aquí es velocidad directa y velocidad inversa. Cuando se igualan, alcanzamos el estado de equilibrio químico. ¿Ven? Por ejemplo, este reactivo que tengo acá, él tiene un chorro de entrada. Y el chorro de entrada de este reactivo que yo tengo acá es la velocidad a la cual se produce el reactivo. Y esa velocidad es la velocidad inversa. Y tiene un chorro de salida. El chorro de salida es la velocidad a la cual se me va acabando ese reactivo, que es la velocidad directa. Bien, lo mismo sucede con este reactivo de acá. Este reactivo tiene un chorro de entrada, una velocidad a la cual se produce, que es la velocidad inversa, y un chorro de salida, que es la velocidad directa. Cuando se igualan esas velocidades, entonces la concentración permanece constante, tanto de reactivos como de productos. ¿Bien? Bueno, aquí voy a hablar de un ejemplo de esta misma reacción química a 400 grados Celsius. Observo aquí y me doy cuenta que los dos reactivos al inicio tienen una concentración alta, H2 y N2, y va pasando el tiempo y van bajando su concentración, todos dos, ¿cierto? Esto significa concentración, corchete abriendo y cerrando es concentración. Van bajando la concentración de los reactivos hasta que alcanzo el tiempo del equilibrio, porque en el eje horizontal tengo tiempo, y en este tiempo del equilibrio, a partir de este tiempo ya la concentración permanece constante de estos dos reactivos. Y el producto al inicio es cero, va pasando el tiempo, y en ese mismo tiempo del equilibrio su concentración permanece constante en un punto también. Bien, esta es la idea pues de un gráfico de concentración contra tiempo para una situación de equilibrio químico. Bien, la temperatura es de 400 grados Celsius, pero supongamos que yo esa temperatura la voy a subir hasta 500. Supongamos que voy a subirla hasta 500. ¿Qué va a pasar? Pues típicamente los sistemas químicos, cuando le subo la temperatura, aumentan su velocidad, o sea, se va a alcanzar un poquito más rápido este tiempo del equilibrio. Yo puedo darme cuenta acá que si subo la temperatura hasta 500 grados Celsius desde 400, el tiempo del equilibrio que se alcanzaba aquí a 400, a 500 se va a alcanzar antes en este tiempo de acá. Y algo importante aquí que me gusta que notemos es que, por ejemplo, en la situación a 500, la concentración final del producto resultó siendo más bajita que la concentración final de ese producto cuando lo tenía a 400. O sea, la temperatura a la cual yo tenga mi sistema afecta el equilibrio, ¿sí? Porque si me doy cuenta, a 400 tenía un nivel aquí final de equilibrio para este NH3 y a 500 el nivel de NH3. Si bien se alcanzó más rápido, fue un nivel más bajito. Eso depende del tipo de reacción química, sobre eso vamos a hablar en otra ocasión, pero quiero que observemos y notemos lo más importante, es que la concentración de esas sustancias en el equilibrio depende de la temperatura. Fue una concentración a 500 y fue otra concentración a 400. Nos estamos dando cuenta de eso. Entonces la concentración depende de la temperatura. El estado de equilibrio que se alcanza al final depende de la temperatura. ¿Bien? Bueno, hablemos de la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Nos están diciendo acá que relaciona productos y relaciona reactivos en el estado de equilibrio. ¿Cómo así? En el estado de equilibrio, la constante de equilibrio, que se llama con la letra K, es una división donde pongo productos arriba y reactivos abajo. Ya voy a ver concretamente qué es lo que voy a anotar. Adelanto, es concentración de productos sobre concentración de reactivos. Ya vamos a ver cómo la vamos a expresar, ¿ok?
Bueno, esta misma situación de 400 grados Celsius con este sistema químico, tengo acá una concentración de equilibrio para productos, una concentración de equilibrio para reactivos, me estoy dando cuenta que acá la tengo, y aquí tengo una expresión de la constante de equilibrio que me dice que es productos arriba, o sea, NH3 arriba. ¿Y qué viene siendo esto? La concentración de NH3 elevado a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque yo veo que NH3 tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Abajo anoto concentración de reactivos, o sea, de H2 y de N2. Aquí están H2 y N2. H2 lo elevo a la 3 porque H2 tiene un coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada de 3. Y N2 lo elevo a la 1 porque N2 tiene aquí un 1. Si no hay nada, yo sobreentiendo que esto es un 1. Y esta es la expresión de la constante de equilibrio. ¿Ok? Lógicamente, pues que no me va a dar todavía un valor concreto porque yo no sé cuánto todavía es concretamente esta concentración. Eso ya se verá en ejercicios más adelante con cálculos de equilibrio químico. Pero lo que sea que me dé, lo pongo aquí, la concentración de ese equilibrio le elevo a la 2. Lo que sea que me dé acá de H2, lo pongo aquí, el valor, lo elevo a la 3. Lo que sea que me dé acá de N2, lo elevo a la 1, a la concentración que me dé. ¿Ven? Lo mismo sucede a 500 grados Celsius. Si bien las concentraciones son diferentes, pues la expresión es la misma. Sea la temperatura que sea, la concentración o la expresión de la constante de equilibrio es la misma, que depende de las concentraciones en el equilibrio. ¿Que cambien las concentraciones en el equilibrio de acuerdo a la temperatura? Sí, pero la expresión sigue siendo la misma. ¿Okay? Bueno, la constante de equilibrio, entonces, si yo me doy cuenta en esta expresión de acá, yo tengo arriba productos y abajo reactivos. ¿Qué significa? Que entre más productos tenga, pues mayor es mi numerador y mayor va a ser la constante de equilibrio. La constante de equilibrio aumenta si aumenta la concentración de productos con respecto a la concentración de reactivos. Bien. Y eso es lo que digo acá, la constante de equilibrio, si aumenta, pues también aumenta la concentración de los productos. En relación a los reactivos, si tengo más productos, entonces voy a tener también una mayor constante de equilibrio. Y también digo que la constante de equilibrio depende de la temperatura. O dicho de otra forma, la constante de equilibrio es una función de la temperatura. ¿Por qué? Porque la concentración de las sustancias, productos y reactivos depende de la temperatura. Y precisamente la constante de equilibrio depende de esas concentraciones. Bien, aquí vemos a 500 y acá vemos a 400 que tengo otras concentraciones. Si la constante de equilibrio depende de las concentraciones, entonces también depende de la temperatura. Bien, porque si cambia la temperatura, cambian las concentraciones. ¿Cierto? Bien. Vamos a ver la expresión matemática de la constante de equilibrio, digamos, para esta reacción química. Yo tengo N2, tengo por acá H2 y que me produce NH3. Entonces, la constante de equilibrio es, ya yo sé que va arriba concentración de productos y abajo concentración de reactivos. Bien. Ahora, concretamente yo voy a tener K igual. ¿Qué anoto en productos arriba? Pues productos tengo NH3, anoto entonces concentración de NH3 y la elevo a la 2. ¿Ok? Elevo a la 2. Abajo anoto concentración de reactivos, H2, concentración de H2 y el otro reactivo vendría siendo N2. Multiplico por la concentración de N2. Bien, la H2 le elevo a la 3. O sea, donde dice H2, elevo a la 3. Y donde dice N2, aquí elevo a la 1, porque tengo un 1 aquí arriba, aquí adelante en el coeficiente, pues lo anoto acá arriba. Pero anotarlo aquí arriba es como no anotar nada, pues porque se sobreentiende que eso es un 1. Bien, aquí tendría entonces la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción química. Bien. Bueno, tengamos en cuenta que estas son concentraciones en el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, precisamente por eso se llama constante de equilibrio, porque estas concentraciones en el equilibrio son constantes. ¿Sí? Bueno, acá tengo esta ecuación química, este reactivo, este producto. Yo sé que la constante de equilibrio es igual a la relación entre productos arriba y concentración de reactivos abajo. Esto es igual. Entonces anoto en productos acá arriba el NO2, la concentración de NO2. La elevo a la 2. Bien. Y abajo anoto la concentración de reactivos N2O4, lo elevo a la 1. Concentración de N2O4 lo elevo a la 1. Bien. Ahí tengo entonces la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, esta expresión matemática para esta reacción química de la constante de equilibrio tendría estos dos productos CaO y CO2 y este reactivo CaCO3. Bien, aquí voy a hacer una anotación.
Observemos que acá en estas reacciones químicas todas las sustancias eran gaseosas, ¿sí? En esta reacción química las sustancias estaban en fase gaseosa también. Cuando son gases, las tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio, normalmente como expliqué en los ejercicios. Pero cuando tengo sólidos, los sólidos puros yo no los tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Cualquier sustancia sólida no la tengo en cuenta, la ignoro en la expresión de la constante de equilibrio. Bien. Los gases, como este de acá, sí los tengo en cuenta. Lo que son sustancias disueltas en agua, o sea, en fase acuosa, también las tengo en cuenta. Pero los líquidos puros tampoco los tengo en cuenta. Bien, tengamos esto presente. O sea, un líquido puro puede ser, por ejemplo, alcohol. Un alcohol que yo tenga puro en alguna reacción química. Si es puro alcohol lo que tengo acá en estado líquido, eso no lo tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Pero si fuese alcohol disuelto en agua, alcohol que está ahí disuelto en agua, se llama en solución acuosa, ahí sí lo tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Bien, sería acuoso, ahí sí lo tengo en cuenta. Por ejemplo, si tengo sal de cocina, que es un sólido, NaCl, que es un sólido puro, esto no lo tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio, porque los sólidos puros no los tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Pero si yo tuviese ese NaCl, ese sólido disuelto en agua, ¿sí? Disuelto en agua, entonces ya no tengo el estado sólido, sino que tengo ese sólido disuelto en agua. Tengo una sustancia en fase acuosa, disuelta en agua. Ahí sí la tengo en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Tengamos eso también en cuenta, bien presente, ¿bien? Constante de equilibrio, concentración de productos sobre concentración de reactivos. Anoto aquí entonces, concentración de productos sería... Este sólido no lo tengo en cuenta, pero este que es producto gaseoso sí lo tengo en cuenta. Entonces, concentración de CO2. Tengo aquí un 1, entonces como si elevara la 1, no pasa nada. Lo dejo así sin anotar, ya sé que es un 1. Y acá abajo, reactivos. Este es reactivo CO3. Está en estado sólido, no lo tengo en cuenta. Así que ni siquiera anoto nada y dejo solamente lo de arriba. ¿Ok? Esta es la expresión de la constante de equilibrio, simplemente la concentración de CO2 para esta reacción química. ¿Ok? Bien, vamos a hablar del principio de Le Chatelier. Este principio de Le Chatelier, a mí siempre me gusta como explicar primero la situación física, porque la física nos ayuda un poquito más a entenderlo, es una, digamos, situación más cercana. Por ejemplo, pensemos en un resorte. Sí, vamos a hacer la analogía de resorte. ¿Qué me dice el principio de Le Chatelier pensándolo como un resorte? Pues que a ese resorte que yo tengo ahí no le gusta que lo cambiemos de su posición de equilibrio. Si lo intentamos cambiar de su posición de equilibrio, él va a devolverse a su posición de equilibrio, va a intentar devolverse, o sea, va a hacer lo contrario a lo que le hicimos. Por ejemplo, si este resorte nosotros lo apretamos hacia abajo, el resorte te va a responder en el sentido contrario, con una fuerza hacia arriba para recuperar su estado de equilibrio inicial. ¿Sí? Si este resorte nosotros intentamos estirarlo hacia arriba, él te va a responder con una fuerza hacia abajo, intentando recuperar su equilibrio inicial. Eso se llama el principio de Le Chatelier, pero obviamente en sistemas químicos, no en sistemas físicos. Básicamente el principio de Le Chatelier te dice, si un sistema químico, supongamos que este es un sistema químico, ¿ven? Tú le alteras el estado de equilibrio, como por ejemplo si lo tiro para abajo, el sistema te va a responder en el sentido contrario, te responde para arriba, intentando recuperar su equilibrio original. Bien, eso es lo que te dice el principio de Le Chatelier. Bueno, vamos concretamente a una reacción química, entonces digamos el resorte químico, para que entendamos un poquito mejor ese principio de Le Chatelier. ¿Qué nos está diciendo pues el principio de Le Chatelier? Supongamos este sistema químico que tengo acá en pantalla. Estas sustancias están en un contenedor, alcanzaron su estado de equilibrio, sus concentraciones ya son constantes, tanto para productos como para reactivos. Pero supongamos que están en equilibrio y alguien decide, por ejemplo, este es el estado de equilibrio, tengo una concentración de N2 en equilibrio, una concentración de H2 y una concentración de NH3. Pensémoslo como una balancita, ahí están equilibrados, ¿sí? Pero alguien viene y le echa a esa balanza que está en equilibrio, te le suma más N2. Si tú le sumas N2,
ya estás desequilibrando el sistema y el sistema va a ser como un resorte químico, él va a hacer lo contrario. Si tú le echas N2, él va a acabarse ese N2 y se va a ir para el lado contrario a producir NH3 para que recupere el sistema o el estado de equilibrio que tenía inicialmente, ¿sí? Veámoslo así. Si yo aumento la concentración de N2 después de que ya el sistema alcanzó el equilibrio, el sistema va a hacer lo contrario. O sea, se va a mover para el lado contrario donde está el N2. El N2 está del lado izquierdo de la doble flecha. Si tú subes la concentración de esta sustancia, él se mueve para el lado contrario donde está la sustancia, o sea, se mueve para el lado derecho. Se mueve hacia la formación de productos para que se consuman estos reactivos y se pueda recuperar el estado de equilibrio inicial. Por eso acá la figurita de que si tú le echas más de N2, el sistema se te desplaza para el lado contrario a la producción de NH3, que intenta subir la cantidad de NH3 y bajar la concentración, ese exceso de N2 que tú perturbaste, que tú inyectaste aquí con N2. El sistema te responde para el lado contrario, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, que yo subo la concentración de H2. Si subo la concentración de H2, el sistema me va a responder para el lado contrario donde está el H2. El H2 está del lado izquierdo de la reacción química, el sistema te va a responder para el lado derecho, intentando recuperar el equilibrio. Al sistema no le gusta que tú lo alteres. Una vez está en equilibrio, ese es su estado de mínima energía. Si lo alteras, él va a intentar recuperarlo, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que yo subo la concentración de NH3 después que el sistema alcanzó el equilibrio. El sistema te va a responder como un resorte químico, lo contrario. El NH3 está del lado derecho y el sistema te va a responder hacia el lado izquierdo, hacia la producción de los reactivos, para intentar recuperar su estado de equilibrio inicial. ¿Bien? Si a este sistema químico tú le bajas la concentración de N2, por ejemplo, el sistema te va a responder para el lado contrario, hacia hacia el aumento de esta sustancia, porque si tú le bajaste la cantidad, el sistema te va a responder subiendo la cantidad. ¿Y cómo sube la cantidad de esa sustancia? Pues buscando para dónde está esa sustancia, para el lado izquierdo, que es donde está este N2. Si yo tengo, por ejemplo, ya no digamos N2, sino H2, y le bajo la concentración, ¿qué hace el sistema? Pues te la intenta subir. ¿Y cómo te sube a ese H2? Pues buscándote para el lado donde esté el H2, para el lado izquierdo. Se desplaza para el lado izquierdo hacia la producción de ese H2 que tú disminuiste, ¿sí? El sistema es como un resorte químico. Él, si tú le haces algo que lo mueva de su estado de equilibrio, él te va a responder en el sentido contrario, intentando recuperar su estado de equilibrio inicial, ¿sí? Bueno, esto que hablamos acá fue en cuanto a cambios en la concentración de alguna de las sustancias que está involucrada en ese equilibrio químico. Esto es lo mismo que ya expliqué, pero entonces vamos a hablar de los cambios en la temperatura ahorita en este punto. ¿Cuáles son los cambios en temperatura? Para eso, supongamos que tengo aquí esta reacción química, esta misma reacción química, y te estoy adicionando el calor acá del lado de los productos. ¿Por qué te estoy adicionando el calor del lado de los productos? Pues porque el calor se está expulsando cuando estos reactivos forman el producto, de paso están expulsando calor. Esas reacciones que expulsan calor se llaman reacciones exotérmicas. Se sienten calientes al ambiente porque están expulsando calor, exotérmicas. Y el calor, pues lo vemos del lado de los productos. ¿Ven? Entonces vamos a suponer que esta es la reacción química exotérmica y tú le subes la temperatura. Si tú le subes la temperatura, va a haber más calor, ¿cierto? El calor está del lado derecho de la doble flecha. Está del lado derecho. Al sistema no le gusta que tú le alteres el equilibrio. Si tú le subes el calor, él va a intentar consumir ese calor y se va a mover para el lado contrario del calor, o sea, para el lado izquierdo. Bien, pensemos lo contrario. ¿Qué pasa si yo bajo la temperatura del sistema? Si tú bajas la temperatura, el calor va a bajar. El sistema no le gustó eso, él va a intentar recuperar ese calor, lo va a intentar subir, se va a mover para el lado del calor para recuperar ese calor. Bien, si yo bajo la temperatura, el sistema se mueve para el lado donde está el calor, intentando recuperar ese calor que tú disminuiste bajando la temperatura. Bien, tengámoslo en cuenta también. Vamos con esta reacción química, que esta es una reacción química diferente, pero bueno, aquí me doy cuenta que tengo al calor del lado de los reactivos, del lado izquierdo de la doble flecha de equilibrio, ¿cierto? O de reacción reversible. El calor lo tengo aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo subo la temperatura, si yo aumento la temperatura, el calor aumenta, ¿cierto?
el calor está aquí del lado izquierdo. Para disminuir ese calor me tengo que mover para el lado contrario, porque el sistema te hace lo contrario que tú le haces. Si tú le subes el calor, él intenta consumir ese calor, moviéndose para el lado contrario, o sea, para el lado derecho. ¿Bien? En cambio, si tú bajas la temperatura, si tú le bajas la temperatura al sistema, estás bajando el calor. El sistema va a intentar subir ese calor y se va a mover para el lado donde está el calor. Si tú bajas la temperatura, el sistema se mueve para el lado donde está el calor. Tengámoslo en cuenta. Esto es un resorte químico. Palabras más, palabras menos. Hazlo o piensa en la analogía física y te darás cuenta que es más fácil entenderlo así. ¿Sí? Bueno, hablemos de los cambios en la presión. Los cambios en la presión, primera anotación que voy a hacer es que solamente afectan a sustancias en fase gaseosa. Las sustancias en fase gaseosa, los gases, son quienes se ven afectados por cambios de presión o de volumen. Sólidos y líquidos más bien no se ven afectados por esos cambios de presión o de volumen. ¿Sí? Segunda cosa que me gustaría que anotemos aquí en este sistema químico, y es que contemos el número de moléculas que tengo del lado de los reactivos y del lado de los productos. Del lado de los reactivos yo me doy cuenta que tengo 1 y 3, son 4 moléculas. Bien, voy a anotar aquí un 4. Del lado de los productos yo me doy cuenta que tengo 2 moléculas. Entonces, ¿de cuál lado tengo más moléculas? ¿Del lado de los reactivos o del lado de los productos? Pues tengo más moléculas del lado de los reactivos. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema gaseoso, por ejemplo como este de aquí, yo tengo que entender que la presión de un gas se relaciona a nivel molecular directamente con las partículas que yo tenga de gas. Y más concretamente hablando, con los choques que tengan esas partículas contra las paredes del vaso que contiene ese gas. O sea, entre más choquen las partículas contra las paredes del recipiente o del vaso que tenga ese gas, yo tendré más presión. Y tengo más choques también si tengo más moléculas. Donde tenga más moléculas voy a tener más presión. ¿Ok? Tengámoslo en cuenta. Si tengo más moléculas, lo voy a anotar por acá. Si tengo más, o si sube el número de moléculas, entonces sube la presión del sistema. Quiero que pensemos de esa manera, porque pues aumenta el número de choques de esas moléculas contra las paredes del vaso que lo contiene, a ese gas. Bien, en ese sentido, si yo, digamos, pienso en una subida del volumen de este frasco que contiene las sustancias en equilibrio, ¿cómo me va a reaccionar este sistema? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, si yo subo el volumen, entonces pienso en presión. Volumen y presión son inversamente proporcionales, entonces si sube volumen, baja presión. Bien, y si baja presión, el sistema me va a responder subiendo la presión, ¿sí? Haciendo lo contrario, porque a él no le gusta que tú le alteres el estado de equilibrio. Bien, y tú para subir la presión tienes que moverte para el lado donde hay más moléculas o para el lado donde hay menos moléculas. ¿Qué te acabé de decir? Pues te tienes que mover para el lado donde hay más moléculas porque facilitas mayor cantidad de choques contra las paredes del recipiente. Entonces el sistema se va a mover hacia la izquierda. Bien, en este caso particular, porque para la izquierda es donde tengo mayor cantidad de moléculas, facilitando el aumento de presión. ¿Sí? Entonces, conclusión, si yo, digamos acá, subo el volumen, el sistema se mueve hacia la izquierda. Porque si subo el volumen, bajo presión. Si baja presión, el sistema hace lo contrario, sube presión. Y para subir presión te vas a mover para el lado donde hay mayor cantidad de moléculas. Bien, ahí lo tienes. Esto es, al final de cuentas, un resorte químico. No le gusta que tú le estés alterando el estado de equilibrio. Bien, pensemos entonces en el otro caso. Supongamos que ya yo voy a bajar el volumen. Si yo bajo el volumen, subo presión, porque son inversamente proporcionales. Si yo subo presión, el sistema me va a responder haciendo lo contrario, o sea, bajando la presión. ¿Y cómo bajo yo la presión del sistema? Pues moviéndome para el lado donde hay más partículas o menos partículas. Yo bajo la presión del sistema moviéndome para el lado donde hay menos partículas de gas, menos moléculas de gas, ¿cierto? Entonces me muevo para el lado derecho. Aquí está. Si yo altero al sistema bajándole el volumen, por ejemplo, a este frasco, sube la presión, el sistema te responde con lo contrario, baja la presión, y para bajar la presión tienes que moverte para el lado donde hay menos moléculas de gas. Bien, tengamos eso en cuenta.
Vamos a hablar del principio de Le Chatelier, cómo te responde un sistema químico, ese resorte químico, cómo te responde si tú le añades un catalizador. Para eso me gustaría que recordemos que un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química, como por ejemplo las enzimas digestivas que nosotros tenemos nos aceleran el proceso de digestión. ¿Sí? Un catalizador acelera una reacción química. Si te acelera una reacción química es porque te baja el tiempo del equilibrio, como estamos observando aquí. Esta reacción química sin catalizador alcanza el equilibrio en este tiempo, pero esa misma reacción química con catalizador alcanza el equilibrio en menos tiempo. Pero date cuenta de algo, las concentraciones en el equilibrio tanto de productos como de reactivos, ¿sí?, permanecen en el mismo nivel de equilibrio, o sea, la concentración no cambia. El catalizador no te altera las concentraciones de equilibrio, no te altera el estado de equilibrio, así que un catalizador no te altera el equilibrio. Así que al sistema químico le da lo mismo, hablando pues del equilibrio químico, si tú le añades o no un catalizador, porque el catalizador no te altera el nivel final de concentración, ese permanece igual. Lo que te altera es el tiempo en que se alcanza esa concentración. Así que un catalizador no altera el equilibrio químico, así que pues aquí no aplicamos eso de resorte químico. Él se ve inalterado, el equilibrio, el sistema químico, cuando tú añades un catalizador. Bien.